Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla, a este Facebook Live, en el que tendremos una plática, un diálogo acerca del acceso de las personas sordas o con alguna discapacidad auditiva a los museos. Es un gusto tenerlos con nosotros esta tarde. Mi nombre es Paola García, soy la coordinadora de programas públicos del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Le doy la bienvenida a mi compañero David Martínez. Hola David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla virtual. Mi nombre es David Martínez. Formo parte del área de mediación y programas públicos del Museo del Palacio de Bellas Artes y coordino investigación educativa en dicha área. Muchas gracias. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de Alejandro Gallardo y de Elizabeth Medina. Ellos forman parte de la Escuela de Alas de las Artes. Vamos a platicar un poco sobre Alas de las Artes. Alas de las Artes se fundó en 2016 con el propósito de impulsar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas mexicana, teniendo como principal objetivo el desarrollo, empoderamiento y génesis de los lazos fuertes de sus egresados con la comunidad sorda. A su vez, Alas de las Artes ha establecido lazos importantes con espacios educativos como Galaudet y Pliap, municipio de Atizapán, Museo del Palacio de Bellas Artes, Universum, buscando una manera de reforzar la oferta educativa para sus egresados. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Elizabeth Medina, la subdirectora de Alas de las Artes, y a Alejandro Gallardo, el director de la Escuela Alas de las Artes. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un gusto tenerlos el día de hoy y platicar acerca de temas que tienen que ver, por supuesto, con el tema del acceso a la cultura de las personas sordas, pero también conocer datos interesantes sobre esta población. Como pudimos ver en el video en el que les presentamos algunos datos estadísticos sobre las personas sordas y sobre la lengua de señas mexicana, a partir del 2018 tenemos una colaboración con Alas de las Artes. Esta colaboración surgió a partir de una mediadora de servicio social que de hecho es alumna de la Escuela Alas de las Artes, y a partir de ello tuvimos un contacto con la escuela para forjar como un lazo y saber de qué manera el Museo del Palacio de Bellas Artes podía establecer un acercamiento para los contenidos de las exposiciones temporales que presentamos.
A partir de esto surgió esta colaboración muy estrecha, ya llevamos 10 exposiciones para la traducción y la interpretación de lengua de señas mexicana en ellas, y también recorridos mediados sobre la historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes. A partir de eso, bueno, generar esta colaboración ha sido muy importante para nosotros. Y si quieres, pues comenzamos, David, con las preguntas para establecer este diálogo con Alex y con él. Nuevamente, muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros. Como bien mencionaba Paola, este vínculo se generó a partir de esta necesidad de poder eliminar barreras que pueden distar a las personas de la cultura y el arte. Ahora, una pregunta para ustedes, chicos. ¿Cómo surgió el proyecto Alas de las Artes? ¿Y cómo se conocieron ustedes? Pues bueno, es una muy buena pregunta. Alas de las Artes la iniciamos hace mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque nosotros sentíamos que habían muchas diferentes escuelas en donde se enseñaba lengua de señas, pero sentíamos que era como una manera muy tradicional, como la que había siempre. Nosotros justo nos sentamos a dialogar y pensamos que podía haber otra manera en la que enseñar a las personas en donde entiendan que la lengua de señas es padrísima, ¿no? En donde la lengua de señas se aprende, sí, uno, dentro del salón, puedes aprender muy bien, el profesor te enseña y está, pero afuera, con las personas sordas, encontrándote con ellas, haciendo actividades que tú seas el encargado de hacer actividades en lengua de señas, donde tú puedas descubrir que tú eres hábil, ¿no? Y que tú puedes hacer actividades para ofrecer a las personas sordas. Esto también para que las personas sordas volteen a ver al arte, justo a las actividades afuera, todas las actividades que puedan ver, que sientan que pueden incluirse, ¿no? Y que si nuestros alumnos y nosotros podemos dar como ese paso para iniciar a abrir actividades y que las personas sordas tengan más actividades, más accesibilidad, pues creo que eso está padrísimo, está increíble. Entonces, eso fue lo primero que Alex y yo nos sentamos como a platicar y decidimos como, ok, empezarlo. Sabemos que iba a ser como un camino difícil, con muchas barreras también para nosotros, pero bueno, decidir iniciar a quitarlas, iniciar a hacer una comunidad de personas que quieran aprender, que aprendan bien y que se desarrollen dentro de la lengua de señas. Así es como muy bien. Perfecto, Eli. Oye, el nombre nos llama la atención, Alas de las Artes. Alex, ¿nos podrías decir por qué Alas de las Artes? ¿A qué se debió el nombre? Es un nombre interesante. Bueno, pues primero una historia cortita de cuando yo era niño. Siempre mi mamá, ella sabía lengua de señas, siempre me daba información, me daba consejos, me decía cómo vivir independientemente. Yo recibía toda esa información, pero todavía yo tenía mucho miedo de relacionarme con oyentes, por ejemplo, por la comunicación y por las barreras que yo tenía. Entonces mi mamá tuvo una idea en la que yo pudiera relacionarme con oyentes, ¿no? Y que me pudiera comunicar en el trabajo, en la actividad que sea, ¿no? De la manera que sea. Y entonces mi mamá vio que yo ya podía empezar a valerme por mí mismo, ¿no? A generar mi independencia. Entonces me dijo, ¿quieres irte a volar? ¿Quieres irte a volar libre? Bueno, no necesitas estar enganchada a tu mamá, entonces puedes estar libre. Y eso me dejó como marcado, ¿no? Yo siempre he amado como las artes en general, me gustan muchísimo. Y entonces eso ayudó mucho a que yo me pudiera expresar para poder conocer y descubrirme a mí mismo, ¿no? Primero, cuáles eran mis habilidades, los procesos que me salían mejor. Entonces, bueno, juntando esas palabras, alas, ¿no? Como la independencia que genera este proceso y de las artes, ¿no? De que cada uno muestre sus habilidades
y que puedan tener atención a ellas, que cada uno, depende de su cultura, depende de todo lo que traigan dentro, puedan desarrollarse con ello que traen, ¿no? Entonces, eso a mí me gustó mucho. Y bueno, también pusimos empoderamiento, ¿no? Que la seña es esta. Y creo que, bueno, esa palabra es muy importante para que se pueda enseñar, generar esta cuestión de empoderamiento, ¿no? Porque sin él, de verdad que el miedo, la pena, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Es muy complicada. Por ejemplo, cuando los oyentes aprenden señas para que puedan ayudar a personas sordas, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? Pero bueno, si tienen problemas en relacionarse con su paciente desde ahí, desde saber que es sordo y decir como, ay, se va a llevar bien conmigo, tal. Entonces, bueno, esa es una barrera importante. Nosotros les enseñamos lengua de señas, claro, pero también esta cuestión de empoderarse, de cómo hacerlo, de cómo ir sintiendo que puede ir a diferentes actividades. Nosotros los vamos impulsando para que puedan sentir que con las personas sordas pueden lograr una relación increíble y de esa manera generar inclusión. Ok, de hecho, ligando un poco este punto que menciona Alex, empoderarse es fundamental para precisamente confrontar el mundo con libertad. ¿Qué barreras pueden encontrar las personas sordas en un museo? Pues muchas. A mí me gustaría explicarlo primero en señas, rapidísimo, para después poder concentrarme a hablar. De acuerdo. Adelante. Entonces, yo explicaba que justo cuando nosotros, como oyentes o como personas sordas, vamos a un lugar en donde no hay nada para mí, en donde yo no me veo reflejado en ningún lugar, pues desde ahí ese lugar no pertenece a mí, ¿no? Yo no soy parte de ese lugar. A mí me pasó una vez con mi mamá, que fue como muy curioso, porque mi mamá fue por mí a la universidad, y antes en la escuela, la escuela estaba abierta, yo soy de la UNAM, entraba, mi mamá se sentaba, veía el fútbol, estaba como curiosa, ¿no? Sentada, muy divertida. Después a mi escuela se le ocurrió poner como un policía y que necesitaba revisar las credenciales, ¿no? Entonces mi mamá entró, vio que había un policía y se esperó afuera, ¿no? Y yo le decía, pero puedes mostrar tu INE y pasar, no hay problema. Y decía, no, porque si hay un policía significa pues, que la gente externa no puede entrar, ¿no? Yo dije, como, híjole, aunque puede entrar y puede hacer un trámite, incluso puede sacar una credencial y tal, para ella desde ver el que no puede entrar, ya es como un trauma, ¿no? Y ya no va a querer regresar a mi escuela porque siente que no es suya, digamos, que no pertenece a la escuela. Entonces pasa lo mismo con personas sordas. Si entro, nadie me dice ni un hola en señas, ¿no? No veo nada que hay en lengua de señas, nadie me ayuda, no veo a otras personas como yo, iguales a mí, que estén dentro del museo. Si yo no lo veo, no regreso jamás, ¿no? O sea, nunca vuelvo a regresar a un lugar como ese. Ahora, nosotros, y creo que la gente que nos esté viendo me entenderá, yo tardé mucho tiempo para saber que dentro, aunque se escuche tonto, que dentro del museo, del Palacio de Bellas Artes, había un museo, yo nunca había entrado, ¿no? Incluso que yo soy oyente, ¿no? Aunque yo soy oyente, yo sabía que había un museo, pero yo no quería entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que vemos el palacio, que es enorme, que es padrísimo, que se ve muy elegante, pues yo siento, no encajo ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahí adentro? Seguro va a ser muy caro, ¿no? Entonces, todas estas cosas, y si le ponemos como las barreras de las personas sordas, en donde no hay información, en donde no hay un intérprete, en donde no hay un cuadro de lengua de señas, pues ¿para qué voy, no? Y si ya fui una vez y no hay nada para mí, dime cuándo regreso, ¿no? O sea, nunca vuelvo a regresar a un museo como ese. Entonces, desde eso,
pues ya la barrera es enorme, ¿no? Y pensemos en las personas sordas que sí deciden salir a la calle y buscar museos y conocer de cultura, ¿no? Pero hay muchas personas que desde la casa, la familia, no les enseñan a salir, ¿no? No les ayudan, no los traen de la mano para conocer otros lugares, ¿no? Importantes, en donde ellos puedan aprender como afuera, recreativamente, digámoslo así. Entonces, pues sí, las barreras son enormes y creo que es trabajo nuestro empezar a quitar las barreras para que las personas sordas pues se sientan incluidas en los museos. Ok. Fíjate, Eli, que lo que comentan Alex y tú es muy interesante, porque de hecho así surgió la colaboración con ustedes. El Museo del Palacio de Bellas Artes, y lo que comentas, decías que es tonto, realmente no. Tenemos muy claro que en el Museo del Palacio de Bellas Artes, este palacio que es un lugar imponente, un lugar que tiene una oferta no solo del museo, también está el Museo Nacional de Arquitectura, está las salas de espectáculos, hay cuestiones de literatura. A veces, por supuesto, muchas personas no son tan cercanas al museo, al espacio. Y lo que comentas de las personas sordas y el ejemplo que das de tu mamá en la universidad es muy interesante, porque nosotros el acercamiento que tuvimos con ustedes, si recordarán, fue justo la pregunta, ¿no? Y una pregunta muy lógica pareciera, porque les decíamos, si ya está la cédula, se acordarán que les preguntamos, la pueden leer las personas sordas. Entonces, por supuesto, nosotros no somos especialistas en el tema, pero preguntábamos o dábamos por hecho que una persona sorda podría acercarse, leer la cédula y entonces comprender los contenidos de las exposiciones. Y algo que aprendimos de ustedes, que ustedes nos enseñaron, era justo esto, que las personas sordas, que es el término correcto, hay que acotarlo, porque también a veces las personas oyentes no sabemos cómo nombrar las cosas y a veces se dicen de otra manera, ¿no? Las personas sordas. Hemos aprendido también con ustedes que son personas sordas, los tipos de discapacidad, los integrantes de la comunidad sorda que incluso veíamos en el video. Nosotros como personas oyentes pensábamos que se daba por entendido que podían entender estos contenidos. Fue muy interesante saber que este tipo de herramientas que son en el Museo del Palacio de Bellas Artes, como comentábamos, son videos en lenguas de señas mexicanas, al interior de las exposiciones. Las cédulas, si ustedes van al Museo del Palacio de Bellas Artes, podrán encontrar estos videos que están interpretados en lengua de señas mexicanas con los contenidos para que puedan tener este acercamiento. Ustedes nos decían que la gramática no la leen igual las personas sordas, que tienen un proceso de lectura de la gramática diferente. Entonces, a partir de eso fue, estarás de acuerdo, David, un parteaguas para nosotros, porque nos dimos cuenta que como museo, en efecto, no estábamos acercando el contenido a las personas sordas. A partir de estas herramientas, ya hay un acercamiento con ellos. También hay un acercamiento por medio de recorridos que ustedes nos han apoyado en colaboración sobre la historia y arquitectura de este palacio, ¿no? De este lugar tan emblemático como comento. Y de hecho la pregunta viene a partir de ahí, Alex, ¿cuál es la importancia como museos de contar con estas herramientas? Por supuesto, las cédulas, los videos en lengua de señas mexicanos son una, los recorridos también, habrá demasiadas y tenemos una tarea enorme el Museo del Palacio de Bellas Artes y creo que los museos en general, porque hay muchísimas. Pero, ¿cuál es la importancia de que estas herramientas tengan que estar en el museo? ¿Por qué no debería de ser como una opción que estén? ¿Por qué tendrían que estar? Pues bueno, ahorita Eli, cuando explicaba sobre lo de su mamá, que fue a la universidad y se sintió como rara, por ejemplo, yo voy a tomar un ejemplo sobre la expo, ¿no? De Modigliani, que justo tenemos próximo. Ahí tenemos un tema sobre Francia y el arte, ¿no? Y ahí decía que muchas personas, muchos pintores, llegaban ahí a París, ¿no? Y otros países habían límites en tanto políticos y tal, entonces muchos artistas llevan a París, ¿no? Entonces todos sabían que era el centro de las artes, ¿no? ¿Cierto? Entonces lo mismo pasa con las personas sordas. Las personas sordas son muy visuales, digámoslo así. Entonces toda la cuestión de las pinturas las ven, las pueden entender perfecto, pero como detalles, metáforas que tienen las pinturas, pues
¿no? ¿No? De eso se nos da auditivamente o la lectura, ¿no? Pero hay palabras que son muy complejas en el español incluso, ¿no? Y que no las cachamos, no las entendemos y nos sentimos como distantes de la exposición. Es decir, como los políticos, ¿no? Justo en el ejemplo anterior, como rechazados. Entonces, en el momento en que hacemos colaboración, bueno, sentimos que hay una gran oportunidad para que las personas sordas puedan voltear a ver a los museos, ¿no? En particular el Museo de Bellas Artes, digan como, a ver, hay algo para mí. Y más que, bueno, nosotros a las de las artes trabajamos mucho en traducir para que sea muy clara la explicación, ¿no? Para la comunidad sorda y que la entienda. Y entonces puedan entender y conocer sobre el arte, no sobre la pintura, sino sobre la vida del autor, y entonces que esta cuestión mental vaya cambiando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para ellos también surgió una cosa de qué quiero hacer en el futuro, a lo mejor es algo similar a lo que están haciendo o que hicieron estos pintores, ¿no? Por ejemplo, yo veía a los pintores y decía como, ah, está padre, ¿no? El trabajo que han hecho, pero cuando ya conocía qué han hecho, cómo lo hicieron, por ejemplo, ahorita que trabajamos juntos con el Palacio de Bellas Artes, pues yo debo leer y él y me explica como los temas de qué tratan, como por qué, y entonces me enamoro más, obviamente, de las pinturas, ¿no? Las entiendo, entiendo por qué son importantes las pinturas, ¿no? Y para mí la verdad es que funciona muy, muy bien la interpretación y la guía con lengua de señas, ¿no? Ayuda mucho que las personas sordas lo entiendan. Y ahí yo siento, bueno, primero lo digo en señas. Yo les decía justo que incluso para nosotros como oyentes, ¿no? Yo la verdad es que entro a un museo y de repente muchas cosas no las entiendo, ¿no? Y ahí ando preguntando y tal. Y yo les decía, si uno como oyente de repente incluso la cédula, la ley no le entiende, pues una persona justo que con esta cuestión del español de repente se complica, pues peor, ¿no? Y les decía que esa cuestión del arte pues es súper importante para todo ser humano, ¿no? La cuestión de expresarse, la cuestión de sentirse identificado con otra, con un otro, ¿no? Con algo, creo que es súper importante. Y si los oyentes no los tenemos, no lo tenemos bien desarrollado, la educación artística aquí en México pues es deficiente, pues para personas sordas es peor. Y como decía Ale, ¿no? Incluso veo una pintura, veo como la vida del pintor, pues a lo mejor me inspira y yo quiero hacer lo mismo que él, ¿no? Entonces también como inspiración funciona muy bien. Bien, de hecho, a partir de este tema de cómo una persona sorda puede encontrar un espacio dentro de los museos, dentro de los espacios públicos, eh, recuerdo mucho la primera vez que grabamos las cédulas, como bien mencionaba Paola, en Kandinsky, que fue en octubre de 2018. Nos encontrábamos en las salas del museo grabando y ustedes nos platicaban pues todas las barreras que puede haber precisamente para una persona sorda dentro de los espacios públicos. A partir de allí, pues nos surgió también a nosotros este impulso de intentar pues generar o estrechar esta colaboración para colocar los videos con las cédulas, los textos, el contenido en lengua de señas mexicana. ¿Por qué es importante tener estas herramientas no solo en el Museo del Palacio de Bellas Artes, sino en los museos en general? Ok, primero le explico igual en lengua de señas, ¿no? Adelante.
Yo les comento justo que siento que es muy importante porque igual que nosotros oyentes, y es un ejemplo como muy facilito, nosotros oyentes, si queremos ir a cualquier restaurante, no sé, de pescado, de mariscos, de carne, queremos ir así por muy lujosos que sean, podemos ir, ¿no? Si pagamos, entramos, y si muchas personas de repente, es que por tu ropa no puedes entrar, ¿qué hacemos? Demandamos, ¿no? Ah, no, me están discriminando porque tal, tal, y entonces metemos demanda, entonces nos movemos porque me están discriminando a mí, ¿no? Entonces yo le digo a Ale que es justo lo mismo, ¿no? Yo debería tener la oferta para entrar al museo que yo quiera, ¿no? Y decidir si tiene costo, bueno, pues lo pago, ¿no? Pero aparte, decidir entrar y que haya información para mí, ¿no? Yo le decía a Ale que ahora muchos museos dicen como, sienten que es opcional, ¿no? Ponerlo. Claro, también hablamos de que es un presupuesto y de que cuesta y tal, ¿no? Pero la verdad es que si no hay información, las personas sordas, ahí considero que también es tarea de las personas sordas que exijan, ¿no? Ir a museos, creo que también funciona porque muchas personas, claro, no tienen la información para ir a un museo, pero también creo que es deber de todos, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no tienes información en lengua de señas, ¿no? Alguna vez la mamá de Alex explicaba que ella cuando iba a alguna instancia de gobierno les decía, oye, ¿y si entra una persona sorda aquí, cómo la atiendes? ¿No? Entonces la persona se queda como, ¿qué haría? ¿No? Y por lo menos ahí ya le tenemos como la duda a esa persona, ¿no? Y la persona estaría pensando, ¿qué hago? ¿No? Entonces creo que es lo mismo para las personas sordas, pues incentivarlas a que vayan a los museos, a que pidan lengua de señas, porque ellos creo que deberían estar ahí pidiendo la lengua de señas en los museos, ¿no? Y hacerles saber que no es si quieren los museos poner un recuadro en lengua de señas, es obligatorio, ¿no? Pero les digo, justo eso necesitan las personas sordas también, incentivarlo, nosotros como oyentes también, meter ahí la cosquillita de qué harías si llega una persona sorda, cómo la atenderías, ¿no? Creo que Ivale quería explicar algo. Dice justo también, para diferentes museos. Por ejemplo, vemos algunas guías, ¿no? Y decimos cómo es suficiente y ya, ¿no? Pero tenemos que investigar, obviamente, si la traducción es correcta, porque algunos no lo traducen adecuadamente y lo ponen solo en español, ¿no? Lo hacen ahí como más o menos. Las personas sordas lo ven, no entienden, obviamente, que viene. En las explicaciones, si se van del museo, pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, justo hablábamos de accesibilidad. Y dicen, por ejemplo, después los museos, es que a las personas sordas no les interesan los museos, pues lo quitamos, ¿no? Bueno, ahí es importante revisar, ¿no? Traducir adecuadamente, entonces, para que las personas sordas sientan que el material es adecuado, ¿no? Muchas personas justo abusan, ponen sus recuadros, no tienen bien las señas, muchas personas sí llegan a llegar al museo, pero por la información que no está bien, bueno, se van, ¿no? Entonces, Salas de las Artes intenta siempre trabajar adecuadamente, hacer las traducciones para que las personas sordas se interesen, regresen al museo y a las exposiciones que vengan con él, ¿no? Oye, Eli y Alex, justo nos están haciendo preguntas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo. Creo que empezarlo, hace rato mencionaba los términos, ¿no? Ya sabemos, persona sorda, lo veíamos en el video, es la persona, corrígeme, Eli, que no tiene audición, ¿correcto? Sí, correcto. Personas oyentes somos los que ocupamos nuestro sentido del oído para entender y como comunicarnos de alguna manera. Sí. ¿Por qué de hecho es un término como muy recurrente? Hay mucha gente que dice, nosotros aprendimos con ustedes también, que el término correcto es lengua de señas, en este caso mexicana. No es lenguaje de señas, es lengua de señas. ¿Nos pueden explicar el por qué y en sí mismo si la lengua de señas es un idioma o por qué se le denomina lengua? ¿Nos podrían explicar este término? Porque creo que también ahí radica la importancia del por qué y lo que estamos mencionando. Tiene que haber este tipo de herramientas porque es una lengua, una manera de transmitir los contenidos. Primero, en señas se los hago rapidito, ¿va?
Va, entonces les decía que la diferencia radica en que la lengua es la manera en la que un grupo determinado de personas se comunica y el lenguaje es la capacidad que tenemos como humanos para comunicarnos. Le decía Ale rapidísimo que, bueno, y a todas las personas sordas que nos ven, les decía que imaginemos que estamos en un salón de clases y nosotros llegamos y nos sentamos en ese salón de clases y entendemos que es un salón de clases por todo lo que tenemos en el espacio, ¿no? Que si el pizarrón, los alumnos, el profesor y tal, ¿no? Entonces, yo les decía, si llega una persona, no sé, de Tailandia y se sienta con nosotros y nosotros seguimos dando la clase y enseñamos, la persona entenderá que es una clase y que estamos en una clase, ¿no? Pero no entenderá de qué estamos hablando, ¿no? Entenderá, por ejemplo, si yo me pongo así y les grito, ¿no? Entenderá que yo estoy enojada. ¿Y por qué? No lo va a entender, ¿no? Porque eso se da a través de la lengua. Entonces, de igual manera, yo les decía, si nos vamos a Tailandia y yo quiero decirles o preguntar dónde está un baño, no me voy a poner a buscar en un diccionario cómo se dice baño, ¿no? A lo mejor la persona que me encuentre va a decir como, oye, ¿no? Y yo voy a decir, para allá. Y entonces me voy corriendo a un baño. Ese es un lenguaje. Y la lengua es la manera en la que un grupo determinado de personas se comunica entre sí. Ahora, el idioma es como la forma que tiene un país de determinar cómo se habla dentro, ¿no? Entonces, es como, digamos, que el idioma es la manera gubernamental de marcar la forma de mayor hablantes en su país. Ok, y de hecho tiene que ver mucho, ay, perdón, creo que Alex quería decir. Perdón. Rapidísimo. Sí, adelante. La lengua tiene como justo toda una cuestión gramatical, ¿no? Y el lenguaje no tiene, digamos, que gramática. Es como el primer paso, cuando lo descubrimos, lo entendemos, ya lo entendimos, y entonces lo decimos a través de una lengua, ¿no? Entonces eso es muy importante. Las personas sordas ya tienen como su teoría gramatical, ¿no? Ya tienen su gramática, hace muchos años se instauró, y es por eso que nosotros le llamamos lengua. Siempre acuérdense que es el cortito, lengua, ¿no? Y mexicana es solo para que los que nos están viendo, mexicana es porque existe, por ejemplo, la de Estados Unidos, o sea, es como esta parte de adecuarlo a la comunidad sorda de México. ¿Estoy en lo cierto, Elio? Porque es lengua de señas mexicana, es la única que, por ejemplo, se utiliza en el país, o es como oficial, digámoslo así, o cómo se determina que sea mexicana. Bueno, la lengua de señas inició, el primer lugar donde inició fue en Francia, ¿no? Pero bueno, se dice que inició en España, por ahí por esos lugares. Y después se fue a Francia y entonces inició con teorías gramaticales y tal. Entonces se fue expandiendo. Y después llegó muy tarde aquí en México, pero bueno, llegó. Y hace mucho aquí se usaba un lenguaje manual. Porque, bueno, no se encontraba una teoría gramatical, ¿no? Y después de mucho tiempo, digámoslo así, se fue descubriendo, se encontraron, se hicieron cambios y bueno, ya se convirtió en la lengua de señas mexicana. Porque en cada país pasa lo mismo con el idioma, ¿no? Con los oyentes. Por la misma manera en la que se empieza a generar una comunidad que hablan como extraño, digámoslo así, van poniendo ideas, se va generando, entonces se genera un nuevo diccionario, pongámoslo así, y cada país tiene el propio, ¿no? Después los sordos tienen su idioma y copian, digamos, y lo convirtieron tarde a lengua de señas. Aquí en México la lengua de señas fue instaurado en el 2000, me parece que en el 2006. Creo que sí, en el 2006 se instauró legislativamente y de ahí para acá pues ya nos venimos. Y justo sí, cada país tiene su propia lengua de señas, igual como nosotros, se supone que tenemos el Esperanto, que se supone que es el idioma mundial, pero nadie lo sabe, muy poquitas personas. Pasa lo mismo con la lengua de señas. Hay una lengua de señas internacional, sí se ocupa, pero de mayor manera se ocupa el American Sign Language,
¿no? En el mundo. Y sí, cada país, Guatemala, Bolivia, cada país tiene su propia lengua de señas. Y dice Ale, bueno, justo rapidísimo, hace mucho tiempo en Europa se inició la lengua de señas internacional porque los países están muy cerquita. Entonces, cada uno, por ejemplo, cuando se viajaba a otro lugar, era otra señas y entonces aprenderla era muy complicado porque eran países muy cercanos. Entonces se hizo una lengua de señas internacional y decidieron, bueno, señas de cada país se respetaban de las de todos los países y entonces se inició con una lengua de señas internacional. Y bueno, los de Estados Unidos, la lengua de señas de Estados Unidos, empezó a mostrar el ASL, el American Sign Language, y bueno, ahora pues bueno, nos ganó el American Sign Language por la tecnología, por toda la información que ofrece Estados Unidos, se ha volteado a ver mucho el American Sign Language, y bueno, ahorita es como la primera lengua de señas. Ok, gracias. Muy bien. ¿Qué más? Pregúntenos. Vamos a ver un video con algunos datos interesantes para pasar ahorita a la segunda parte de esta charla. Pues listo. La segunda, ¿va a comentar algo, Ale? La segunda, mucho que ya tenemos 10 exposiciones. Sí, ya se nos fue el tiempo bastante rápido. Mucho. Muchísimos. Y dice, por eso me estoy quedando calvo, por tanta presión. No, muchísimas gracias por su colaboración. Fíjense que tenemos una pregunta muy, muy interesante que nos hacen y tiene que ver con la dinámica que vamos a tener aquí. Por supuesto, podríamos pasarnos toda la tarde hablando de personas sordas, de los términos, de cuestiones muy interesantes, pero bueno, el tiempo sabemos que también tenemos que acortarlo. Entonces, nos hacen la pregunta Eli y Alex, ¿de cuánto tiempo tarda una persona oyente un aproximado en aprender lengua de señas mexicana? Pues depende, muchísimo. Por ejemplo, hay muchos oyentes que están juntos con sordos o los acompañan día a día, bueno, aprenden rapidísimo. Dependen 6 meses, yo diría que es un aproximado. O con los oyentes que no tienen amigos o personas sordas, bueno, pueden aprender en una escuela, pero también 2, 4 años, depende mucho también de la persona. Para aprender y ser intérprete, híjole, yo diría 4 o 5 años aproximadamente. Sí. Wow. Y bueno, pasa lo mismo que una universidad, es como el proceso similar a una universidad. Perfecto. Bueno, queremos dar un dato que también nos están comentando. La encuesta nacional de la dinámica demográfica en el 2014 del INEGI señala que a nivel nacional el 33.5% de la población vive con una discapacidad auditiva, con algún tipo de discapacidad auditiva. De este porcentaje, el 35.4% son de la Ciudad de México. Estos datos son del 2014 y es el censo que se tiene. A partir de eso, creamos una dinámica que les queremos proponer, porque también estamos de acuerdo en que es un aprendizaje constante el que hemos tenido, ya lo insistimos mucho David y yo, en el museo hemos aprendido mucho con ustedes. Queremos aprender a decir algunas palabras sencillas, tampoco no nos vamos a complicar tanto porque por supuesto hay clases para aprender a interpretar lengua de señas mexicana, pero si nos apoyan con algunas palabritas en relación con el Museo del Palacio de Bellas Artes, para que también en casa las practiquemos y aprendamos
estas palabras. ¿Vale? La primera de ellos sería bienvenidos. Sería así. Hacemos esta mano así. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Vení. Perfecto. O puede ser también con dedo gordito acá, depende. Va a ser aquí y acá. Algunos usan bienvenidos con dedo gordito acá, ¿va? Bienvenidos. Ok. Bien. Ok, genial. Bien, también nos gustaría saber cómo se dice museo. Dice Ale que ya les vamos a dar certificado de que ya saben lengua. Ay, ojalá, oye, Bueno, es complejo. Sí, muy bien. Solo hacen expresión. Hola, ¿cómo estás? Sí. Todo, ¿no? Igualitito. Sí, sí. Perdón, David, ¿me decías cuál palabra? Museo. Bueno, esta seña vamos a hacer dedos meñiques aquí, agarramos dedos meñiques, ¿ok? Ajá. Las ponemos en la oreja y van a hacer en círculos, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esa seña es muy interesante porque hay muchas diferentes. Por ejemplo, con esta hacemos museo. Si hacemos las dos con V, como si hiciéramos amor y paz, igualito acá va a ser visita. Visita, museo. Si ponemos las dos en E, museo, si ponemos las dos en E, es exposición. Ah, ok. Oh, qué padre. Exposición, Perfecto. museo, visita, son igualitas. O con la T, muy bien, tenemos turista. Con la T, turista. Tenemos dedo gordito. Como cuando hacemos tengo tu nariz, igualitito. Sí, Okay. Turismo. Perfecto. Okay. Y aludiendo a la colección permanente de nuestros 17 murales del Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿cómo se dice murales? La seña es esta. ¿Esta? Y hacemos esta. Otra vez, la hacemos esta. Y esta. Ok. Y esta seña justo la hacemos, bueno, dice, no la hagamos así, no, esa ya es pintar, ¿no? Con un rodillo, no. Detallado, que se entienda, justo, y justo esta es pintura, ¿vale? Como decía Alex, pero pintura detallada, ¿va? Ok. Palacio de Bellas Artes. Ok, aquí tenemos dos. Una va a ser la seña de palacio, que hacemos como si fuera un circulito, lo abrimos, lo bajamos, palacio, y tenemos Bellas Artes, que va a ser 2 dedos, los ponemos aquí como en la 100 y hacemos como un tamborcito. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bellas Artes. Que esa es la seña igualita del presidente Porfirio Díaz, que fue quien mandó a construir el palacio. Mira, qué interesante. Teatro Nacional. Nuestro Teatro Nacional hace mucho. Palacio. Arte. Palacio, Bellas Artes. Muy bien. Perfecto. Arte. La seña de arte es esta. Tenemos dos, vamos a tener dos señas. Una es con ambas en A y hacemos esta seña, muy bien. Y la otra es esta. Arte. Arte. La verdad es que la que se usa más al inicio es esta. Porque en los ojos se nota como los cuerpos, se hace como la seña de los cuerpos cuando se habla de escultura o también con la pintura, que son como los cuerpos, la figura humana, se hace la seña por ello. Padrísimo. Y la última, David, te toca ya de cierre. De cierre la y pregunta. La última, nos gustaría que nos enseñaran cómo decir Modigliani. La seña de Modigliani está muy interesante porque, por eso vayan a visitar la exposición, pero Modigliani, la seña es así, hacemos como una mano en C, hacemos como la forma de la cara y bajamos en I. ¿Vale? Modigliani.
Modigliani, justo. Y las señas, ¿por qué? Porque las caras que solía pintar Modigliani eran como muy alargadas, el cuello también. Entonces, por eso las señas se hace como alargando y hacemos ahí al final. Modigliani. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Si gustan, vamos a las preguntas del público. Insisto, podríamos estar aquí, estamos muy a gusto conversando con ustedes, pero tenemos algunas preguntas muy interesantes de las personas que nos están acompañando en este Facebook Live. Una de ellas, bueno, comentarios y preguntas realmente. Preguntan acerca de, preguntan, ¿ustedes cómo ven el panorama cultural en México? ¿Cuáles creen que son los retos de inclusión a los que nos enfrentamos como país? Pregunta Andrea Villalba. Pues bueno, ¿sobre arte únicamente? Sí, en el tema de, bueno, podría ser general, pero enfocado un poco más hacia la cultura, hacia estos espacios de arte. Híjole, pues bueno, la comunicación. Desde un primer momento, la comunicación. Por ejemplo, tenemos una escuela de personas sordas, de niños, que justo enseñan y les explican los personajes importantes, las pinturas y tal, la historia, ¿no? Y los niños van aprendiendo y después, por ejemplo, van a algún lugar y ven la misma cara, ¿no? Del personaje que nos explicaron y dicen, wow, pero pues no entiendo qué dicen sobre él, ¿no? Entonces se sienten como decepcionados y van descubriendo que hay muchas exposiciones en las que pues no pensaron en personas sordas, ¿no? Entonces mejor se olvidan del personaje, de la historia, y entonces ya es como que se hace un retraso en la cultura y en la historia porque no se saben los personajes, porque hubo un desfase ahí, ¿no? Entonces, si no hay comunicación desde ahí, se genera un daño a la comunidad sorda, ¿no? Y entonces empiezan a pensar o a conocer otras personas, pues no se hace, ¿no? Como ese inicio. Obviamente, pues si no aprenden nada, si no conocen a los personajes, se genera un límite en tanto cultura, ¿no? Y creo que eso es muy grave. Ok. Bien, nos pregunta Jaime MG, ¿cómo las personas sordas viven el cine y la música? Bueno, pues yo debo decirles que aquí mi compañero Alejandro es un cineasta muy importante. Y bueno, primero invitarlos a todos a que en Alas de las Artes vean su trabajo y tenemos mucho del trabajo de Ale. El cine es complicado. Ahora la verdad es que tenemos mucha oferta en tanto cinematografía. Ya tenemos muchas películas, por ejemplo, hace poquito salió la de Un lugar en silencio, no sé si la vieron, que es toda, bueno, no toda, una niña que usa la lengua de señas, ¿no? No habla nada y usa la lengua de señas. Tenemos una película, ¿no? Por ejemplo, si algunas personas que nos están viendo vieron la película de La familia Bélier, también es una película en donde una de las principales es una persona sorda, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros ya vemos como una luz al final del túnel, ahí como que vemos esperanza, porque sí, poco a poco hay más películas que dentro tienen a una persona sorda, ¿no? Pero la verdad es que es muy poquito. O sea, nosotros que ya estamos dentro de la comunidad de personas sordas, que una persona sorda dice, como miren, aquí hay una película, pueden verla y tiene señas, ¿no? Y entonces él como que nos avisa y nos avisan y nos avisan. Pero si estuviéramos fuera, digamos que de la comunidad sorda y estuviéramos por la vida, no se ven muchas señas dentro de las películas, ¿no? Ahí tenemos un gran problema que es, por ejemplo, hace mucho tuvimos un problema con la película Coco, la de aquí de México, la que hicieron aquí en México. ¿Y qué pasa? Que las películas que tienen español, pues no tienen subtítulos, ¿no? Y para las personas sordas, bueno, es difícil leer subtítulos, es complicado, no se entiende del todo, pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces, para muchas películas que son hechas aquí en México, no hay subtítulos, entonces eso es muy, muy complicado. Sobre música, hay cada vez más intérpretes de lengua de señas sobre el tema de música,
pero también es importante entender que a algunas personas sordas les gusta, otras personas sordas ver de música no les gusta, lo rechazan, y eso es pues decisión de cada persona sorda, ¿no? Sí, intérpretes de lengua de señas en tanto canto, poco a poquito hay más, poco a poquito vemos más videos que aparte tienen su recuadro en lengua de señas o, que es lo mejor, cantantes, autores, ¿no? Que deciden ellos cantar y al lado tener al intérprete en lengua de señas, ¿no? Por ejemplo, Sia lo ha hecho. ¿Quién más lo ha hecho? En Estados Unidos tenemos a una mujer. ¿Cuál es su señal? Bueno, hay una chica muy, muy importante, si pueden búsquenlo en YouTube, sí, como intérprete de lengua de señas de Estados Unidos, y van a ver una chica que canta en lengua de señas increíble y que sus videos también se han expandido mucho, entonces poco a poquito hay más, pero suficiente, pues no lo es. ¿Ale quiere decir algo? Justo, por ejemplo, una cantante, la verdad es que no me acuerdo, bueno, una cantante que va en el carro, ¿no? Por ejemplo, poniendo la música, se siente tranquilo y va manejando. Pero un día, por ejemplo, está con su amigo en un lugar, en un bar, pensémoslo así, o no sé, en un antro, y entonces ahí están, ¿no? Están en el mismo lugar, pero ponen luces, ¿no? Y ponen la música muy fuerte, y en todos pueden sentir el cuerpo, ¿no? Cómo se sienten las vibraciones y pueden entonces expresar lo que van sintiendo, ¿no? Lo mismo pasa con las personas sordas, en donde explican sus sentimientos, en donde mueven su cuerpo, porque, bueno, las personas sordas no escuchan la música, ¿no? Pero pueden ver las señas. Pero bueno, con expresión del cuerpo, entonces entienden lo que quiere decir la música, el ritmo, cómo se genera, ¿no? Entonces las personas sordas pueden entender el canto también a través de las manos. Alas de las Artes, bueno, nosotros tenemos también taller de canto en lengua de señas, y entonces yo conozco, antes, hace mucho tiempo, yo daba talleres de actuación, ¿no? Regular para oyentes, entonces yo fui tomando como ciertas reglas, ciertas técnicas para ponerlo también en la cuestión del canto en la lengua de señas y cómo poder atrapar, digamos, la música y mostrarla, ¿no? Es una historia larga, pero bueno, las personas sordas sí pueden recibir el canto y las películas, ¿no? Por ejemplo, a través de como una adecuada comunicación y una adecuada manera de comunicarlos. Por ejemplo, ahí en los comentarios también están poniendo a Rosalén, que también es una artista de España que ha puesto intérprete en lengua de señas. Aquí en Veracruz tenemos un grupo que se llama Los Aguas Aguas, que también han hecho mucho trabajo en difundir la lengua de señas. Entonces, vamos bien, vamos avanzando, pero pues nos falta. Pero falta todavía. Muchísimo. Igual que nosotros, oyentes, tenemos como una oferta de grupos de música diferentes y que nosotros escuchamos y decimos, esa me gusta, esa no. Igual los sordos tendrían que tener derecho a decidir, ¿no? Aquí o acá. Pero bueno, falta y poco a poquito lo iremos haciendo. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas. Quizá no las podamos contestar todas, pero les prometemos que las vamos a contestar con el apoyo de los chicos de Alex y de Eli en el Facebook. A lo mejor no podemos abordarlas todas, pero hay una pregunta que nos dice Jessica Peña. ¿Cuál es la palabra que se usa para referirse a la discriminación de las personas sordas? Nos dice, en el curso nos pusieron una película, pero no volví a encontrarla. Supongo que fue alumna de la escuela. Bueno, la palabra justo se llama audismo, ¿sale? Okay. Audismo, la seña es esta. Ponemos la A y aventamos hacia acá. Audismo. Okay. Audismo, porque esta es como una persona sorda, los oyentes, ¿no? Y que los vemos como tapando, como diciéndoles después, ¿no? Cositas de ese tipo. La verdad es que la palabra, en 100% hay discriminación, no, el 50% lo es, digámoslo así. El 50% de las personas
sienten como que, "Ay, yo debo aprender, debo enseñarle, debo explicarle, no, mejor lo ignoro, ¿no? Y entonces eso se refiere a la discriminación. Pero hay un gran porcentaje de amigos que ven que es una persona sorda y me dicen, quiero ayudarlo, pero pues quizá no sabe, por ejemplo, manejando, ¿no? Yo le digo, no, mejor yo manejo. Entonces la persona sorda siente que hay una discriminación, pero bueno, la persona oyente es quien quiere como ayudarlo, protegerlo, y de esa manera se genera la discriminación, pero digamos que no intencional. Entonces, el audismo a eso se refiere, a esta discriminación que se genera sabiendo o no sabiendo que estás generando una discriminación, como queriendo cuidar de más. Entonces, sí, se llama audismo. ¿Vale? Ok, bien. Una siguiente pregunta de Elena Rangel. ¿Cómo asocian las señas a una palabra? Bueno, pues dice, ok, sí. Hay muchas palabras que son fáciles, digamos, de cachar. Por ejemplo, no sé, ¿cómo harían ustedes tomar agua? ¿Cómo harían la seña de tomar agua? Agua, así. Agua, ¿no? Por Porque ejemplo, ajá, o tomar agua, ¿no? ¿Cómo harían comer? Pues, Comer, ¿no? Comer, por ejemplo. ¿Cómo harían correr? pues, Correr, ok, ajá. Bueno, y caminar, ¿cómo? más lento. No sé. Lento. Ok, entonces, Sí, poco a poco. La velocidad. ya la edad. Hay muchos objetos, muchas cosas que las personas sordas, como Alex decía hace poquito, las personas sordas son muy visuales, entonces con los ojos van cachando absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, una de las señas de Instagram, una de las señas es esta, ¿no? Hacemos como un cuadrito y van subiendo, van subiendo. Esa es una, la otra es esta, pero esta, pongámoslo, por ejemplo, para ahorita, para el ejemplo, nos funciona. Entonces, tal cual, tenemos el celular y le vamos subiendo, ¿no? Entonces se ven como los cuadritos, cómo van subiendo, ¿no? Otra, por ejemplo, la seña de Snapchat, que si lo han visto es como un fantasmita, ¿no? Ajá. Sí. La seña es Snapchat. Y justo se ve como el fantasmita y la formita, ¿no? Hay muchas señas que son parecidas y entonces las personas sordas son hábiles en eso. Ven un objeto, entonces lo toman y hay una manera en la que lo expresan. Y entonces, Snapchat es facilísimo. Agua, ¿no? Por ejemplo, esa no me la sé muy bien, pero creo que Alex nos puede ayudar. Es de las, no sé cómo se llamaban las cositas en las que... Para sacar, ¿no? Ajá. En las que echábamos agüita, ajá, para sacar agua, bueno, la seña de agua, la de Instagram, es decir, muchas señas las personas sordas visualmente las abstraen y entonces otorgan una seña, ¿no? Eso para cosas, para conceptos también es complicado, pero ellos como pensando en el significado de ese objeto, de esa idea, otorgan una seña, ¿no? Y así es como se van haciendo poco a poco las señas. Vale. Pues sí, por ejemplo, visualmente es fácil, ¿no? Pasarlas, pero a veces lo complicado es, por ejemplo, una palabra como acostumbrar, ¿no? Okay. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Visualmente no está, ¿no? Y entonces aquí lo que hacemos es que iniciamos con oyentes o también con sordos que saben español, aunque no sepan señas, ¿no? Por ejemplo, ellos dos se pueden sentar y explicarle uno al otro, por ejemplo, acostumbrar es como, no sé, por ejemplo, agarras algo y te pica, ¿no? Y te pica, un chile y te pica, ¿no? Y dices como ya, y después lo muerdes y dices como, más o menos pica. Lo vuelves a morder poco a poco y dices como, no pica ya, ¿no? Entonces se entiende el concepto, ¿no? Es decir, se ha acostumbrado, ya como se ha hecho varias veces, ¿no? Como se genera como una evolución, entonces se inicia a dar la seña, ¿no? Entonces es por eso que se hacen las señas. Depende si se pueden usar clasificadores o pasarlo, conceptualizarlo a una seña que exprese el significado. Ok.
Sí. Perfecto, pues y de verdad tenemos muchísimas preguntas, muchísimos comentarios y de hecho muchos recuerdos y felicitaciones supongo de los alumnos que tuvieron, ¿no? Jessica Peña nos dice gracias, son grandes, enormes, nuevamente mi admiración y cariño a sus trayectorias, esfuerzos y trabajo. Muchas gracias. Tenemos muchas personas y ya para cerrar, si gustan, les prometemos que vamos a contestar en Facebook sus comentarios porque son preguntas muy interesantes. De Blanca Puig, un comentario que hace, no deberían esperar los recintos museísticos a que lleguen los visitantes que requieran el servicio en lengua de señas mexicana. El que tú ofrezcas esto permite a esta comunidad el acceso y se sentirá feliz y lo comentará con sus iguales, tal como nosotros lo hacemos. Por lo que el museo sería mucho más visitado, hasta en los cursos virtuales. Y con este comentario cerramos porque, por supuesto, agradecemos mucho de verdad la participación en este Facebook Live. Es un gusto, nos vieron muchas personas y están muy interesados por el tema. Y este es como parte de los esfuerzos del Museo del Palacio de Bellas Artes para acercar cada vez más a personas sordas o con alguna discapacidad auditiva. Y es importante y sabemos, un camino muy largo que seguir. Por supuesto, colaborando con personas como ustedes que nos han enseñado tanto, que nos han dado muchas herramientas para poder llegar a estas personas que sabemos que por supuesto deben de acercarse al museo, ya lo comentábamos, y este comentario justo tiene que ver con esto, ¿no? No está todo hecho, todo dicho, tenemos que seguir esforzándonos, creando redes y creando estos esfuerzos en conjunto para poder llegar cada vez más lejos. Por supuesto, estaremos en colaboración con ustedes durante mucho tiempo, lo esperamos así, y generando nuevas herramientas como las que comentaban Alex y Eli. Y por supuesto, tenemos claro que los museos debemos de tener estas herramientas, no solo esperar a que las personas sordas lleguen o las personas ciegas, a las personas con cualquier tipo de discapacidad, sino acercarnos a estas personas. Y es importante ahorita con toda la situación que vivimos, estarán de acuerdo los tres, que son estas herramientas digitales que nos permiten acercarnos también a más personas, porque estamos seguros que no solo personas de la Ciudad de México nos están viendo, nos permiten acercarnos a muchas más personas en la República Mexicana, en el mundo, quizás nos estén viendo de algún otro lado, y es importante empezar a nombrar las cosas como deben ser llamadas, entender por qué se llaman así, lo que nos explicaban de la lengua de señas mexicana, y poco a poco sensibilizar. La intención de esta charla con ustedes era aprender y también sensibilizar a las personas oyentes para poder tener esta comunicación con ustedes. Les agradecemos mucho, no sé si quieras comentar algo, David, ya como cierre, y les prometemos que vamos a contestar sus preguntas, son muchas. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, chicos. Ha sido una colaboración muy padre la que hemos tenido ya en este tiempo ya tanto prolongado. Y pues bueno, esperemos que sea para mucho más, la verdad. Únicamente, bueno, también como una mención a las redes del museo, síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como M Bellas Artes, visiten la página Museo del Palacio de Bellas Artes, donde se enterarán de nuestras exposiciones temporales, las pasadas y las actuales. Bueno, ahorita estamos con vistas al regreso, y dentro de los micrositios de las exposiciones pasadas podrán ubicar los videos en lengua de señas mexicana con los que hemos colaborado. No sé si quieran cerrar con algo, él y Alex, si quieran cerrar y pues despedirnos. Bueno, pues también gracias a todos ustedes, los admiramos mucho, ojalá otros museos vayan copiando la labor, ¿no? Ojalá vayan viendo, aunque sean oyentes, ¿no? No importa, y que no conozcan a los sordos o que no tengan familia, bueno, pues que hagan un esfuerzo también por buscar la manera para que todas las personas, no únicamente las personas sordas, diferentes discapacidades, ¿no? Puedan
acceder. Ojalá otros museos vayan copiando esta labor. Y bueno, muchas gracias por abrir las puertas para nosotros, para las de las artes, para trabajar con ustedes. Y bueno, nosotros seguimos trabajando día a día muy duro para que pues se logre que muchas más personas sordas conozcan sobre arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven por su tiempo. Y bueno, yo muchísimas gracias a todos. Gracias porque de verdad, una cosa es como decir, vamos a trabajar con el Palacio de Bellas Artes y vamos a hacer videos y los ponemos y ya. La verdad es que ha sido un muy grande trabajo de Paola, de David, de muchas personas que están atrás, que no justo solo son ellos, de muchas personas que se encargan de trabajar mucho, en donde no es únicamente como decir, mándanos el video y ya lo ponemos. No, o sea, ellos de verdad también investigan, nos han preguntado cómo definimos a las personas sordas, investigan realmente sobre la comunidad sorda y cómo los pueden tratar dentro del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y creo que eso es importante, no pensar que justo por ahí en los comentarios decían, y si no hay una persona que sepa lengua de señas, si es una persona sorda que no sabe lengua de señas, ¿qué hago? Pues claro, ahí investigarle mucho, como lo está haciendo el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entender que hay diferentes personas sordas, que hay diferentes discapacidades, ¿no? Y que como decía Paola, pues nos queda prepararnos para en un futuro hacer más material. Y bueno, muchas gracias a ustedes también, muchas gracias a todos los alumnos que nos están viendo, por ahí vimos a Jerry, por ahí vimos a Pedro, por ahí vi a Dani. Bueno, vimos a muchos alumnos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y pues gracias a todos, gracias a ustedes. Una cosita. He visto que algunos dicen cómo hacer la seña, por ejemplo, cómo hicimos la seña de Modigliani, ¿no? Y hace un poquito Eli como nos explicó, pero algunos a lo mejor llegaron tarde o no la vieron. Bueno, otra vez, lo importante siempre es investigar acerca del personaje, la información que tenga. Si no tenemos una seña, entonces ya nosotros otorgamos una, ¿vale? Pero debemos conocer su historia, qué hacía, qué le encantaba, cuál era su carácter, no sé. Entonces, cómo pintaba, por ejemplo, que por eso les dijo Eli que por eso se hace la seña. Entonces, a través de verlas, entonces se hace la seña así, ¿no? Y poco a poco, si ustedes están de acuerdo y les gusta la seña, bueno, se va expandiendo la seña, ¿no? Para que no se deletree y se deletree en una exposición, por ejemplo, de esta manera se hace cortito. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos. Abrazotes. Y muchísimas gracias. Vamos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Bye. Adiós. Gobierno de México.